¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio donde nos encanta compartir el buen vino, la buena comida, maridar y platicar un poquito de muchas cosas buenas que están pasando en nuestra ciudad. Los saluda Karina Insignia y hoy estoy muy contenta porque hace unos días me hizo una pregunta un buen amigo y me dijo, oye, ¿por qué le has estado poniendo nombres propios a los vinos que has estado produciendo, fabricando? Y le dije, qué buena pregunta. Le dije, ¿sabes qué? Te la voy a contestar ahorita. Uno de mis grandes vinos que empezamos a hacer hace 2 años, es este vino que le pusimos por nombre Homero Javier. Y Homero Javier tiene una larga historia donde es un homenaje que le hicimos a mi suegro. Y bueno, pues dije, qué mejor que invitarlo hoy a compartir una copa de vino conmigo para platicar un poquito de Homero Javier y todo lo que logramos hacer alrededor del vino, que envuelve mucho de su personalidad. Así que bienvenido, gracias por venir a compartir una copa conmigo, Homero. Pues muy buenas tardes, gracias por invitarme y por realmente disfrutar de un buen vino y un buen queso. Claro. Es algo inolvidable. Comencemos. Déjenme les platico un poquito este vino, antes de que entremos en el tema de que Homero Javier, de dónde es, de dónde viene. Quiero que me platiques, Homero. Esta noche es para que compartamos la copa. Este buen vino es un vino de crianza. De crianza significa que es un vino que está en barrica. Particularmente es de roble francés americano. Y es un vino de 12 meses de guarda en barrica. Es un vino que tiene 70% Cabernet Sauvignon y 30% Merlot. La verdad es que es de nuestros vinos premium, así lo decimos, es nuestros vinos favoritos. Y bueno, quiero que platiquemos un poquito de dónde viene Homero Javier, el nombre de Homero Javier, porque créanme que aparte de que hemos tomado bastante vino, Homero y yo, también hemos tomado mucho tequila. Y entonces en ese caminar me ha platicado diversas historias de su papá, de su abuelo, que me parecen súper interesantes y que quiero compartir hoy con ustedes. Cuéntame de dónde viene Homero Javier. Bueno, pues como te había estado comentando y partiendo de mi abuelo, Ajá. El papá de mi papá, pues don J. Ventura Martínez, que la J precisamente viene del nombre de Hubert. Ok. Entonces él inició pues yo le digo su aventura cuando en 1938 le ofrecieron en Monterrey venir a empezar a distribuir Coca-Cola. Ok. Entonces, pues realmente en aquella época, yo me imagino venirse de Monterrey a Matamoros a iniciar una aventura, porque en aquel entonces no se vendía Coca-Cola. ¿Qué se vendía? El abrir el mercado. ¿Qué se vendía en aquel Pues no sé qué se vendería en aquel pero el refresco Coca-Cola apenas estaba iniciando. Ok, muy bien. Entonces, pues fue una aventura. O sea, fue tu papá fue de los iniciadores de Coca-Cola en Matamoros. Bueno, mi abuelo. Tu abuelo. Trajo la distribución, le dieron la distribución de Coca-Cola y en aquel entonces, cuando llegaron en 1938, mi papá tenía 12 años cuando llegaron aquí. Entonces, y se llamaba Homero Hubert. Ok. Hubert nunca lo había escuchado. No, pero pues según me decía mi papá, era porque yo le decía que por qué me pusieron Javier. Y era porque él era Homero Hubert. Y entonces como que no se le hacía un nombre muy conocido y mejor me pusieron Homero Javier. Ok. Entonces viene el Hubert, según decían, que significaba también Javier. Entonces mi abuelo era Hubert, pero nunca le dijeron Hubert, sino J. Ventura Martínez. Ok. Es más, no sé si todavía hay un campo de tiro aquí en Matamoros que se llama
J. Ventura Martínez. Wow, ¿Ya? ok, eso Porque tampoco lo sabía. A él le gustaba la cacería. Ok. Y entonces tenían un club de tiro. Qué Entonces, bien, qué interesante. Entonces, ustedes vienen, vamos a decir que de toda esa industria de refresco, tu familia, o sea, tu abuelo y luego tu papá. porque papá empezó a los 12 años con mi abuelo, tuvo que dejar la secundaria, él nomás estudió hasta segundo de secundaria, inició con mi abuelo. Ok. Entonces, ¿cómo? Pues empezando a distribuir. Entonces, pues, ¿por qué? Porque por la tenacidad, por el esfuerzo. Yo recuerdo a mi abuelo, pues yo no lo conocí trabajando porque cuando él se retiró, pero yo empecé a conocer Coca-Cola o la embotelladora, pues desde que tengo uso de razón. Porque en 10 años después, en el 48, fue cuando pusieron la embotelladora aquí en la Sexta. Ah, no sabía que la embotelladora había estado en la Sexta. Yo siempre pensé que ahí por la Copa, creo que es la prolongación Calixto Ayala, algo así. Donde ahorita está la tienda Chedraui, contra esquina del Hotel Hernández. Ahí estaba la primera. Ahí fue la primera embotelladora, los dueños de Monterrey, los señores Barragán, ponen la embotelladora. Mi abuelo inicia con también ya en la embotelladora, pero por su enfermedad lo jubila. Y papá empieza su carrera en la embotelladora también, desde abajo, como dicen, hasta llegar a ser el gerente de ventas de Matamoros y toda la región que abarcaba aquí, a Matamoros, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, toda esta región. Y desde los 12 años hasta que falleció, él trabajó en Coca-Cola. Wow, wow, qué historia tan bonita, increíble. Entonces, en la industria, que naciste en la industria, como quien dice, naciste en la industria de las botellas. Salud por eso. Salud, ahora sí. Salud. Sí. Ya reposó el vinito. Huele fantástico, créanme. Pues seguimos en la industria de las botellas, pero ahora de las botellas de vino. De las botellas de vino. Y ahora, increíblemente, qué padre historia, porque vean que tiene todo este legado, el ponerle un nombre tan importante en generaciones de tu familia a una botella, como dignificando todo ese trabajo que me cuentas ahora, de ese impulso que tuvo tu abuelo y tu papá, y cómo fueron llevando esa visión de desarrollar un negocio, una marca, porque ahorita que te decía que era antes de Coca-Cola, porque yo les quiero decir que yo que nací hace como 20 años, pues lo único que he conocido es Coca-Cola. En el sentido de refresco, creo que es una marca muy posicionada y no importa decirlo cuantas veces sea, porque la realidad, ¿no? Es una marca mundialmente conocida, pero creo que a veces nos hace falta como conocer cómo el trasfondo de esas empresas, cómo lograron llegar a eso, y son gracias a personas como tu familia que le dieron ese empuje, ¿no? A hoy por hoy yo creo que no se imaginó tu papá, no lo sé, que Coca-Cola iba a ser lo que es hoy en día en el mundo, ¿no? Así es, no, pues mucha gente no se imaginaban, ¿verdad? Todos aquellos que empezaron allá en 1900, porque Coca-Cola llegó en 1926 a México, por ahí. Wow. A lo mejor se me va un año más, un año menos, pero por ahí de 1926 fue cuando llegó Coca-Cola a empezar a venderse en la República Mexicana en diferentes puntos, ¿verdad? Increíble. Sí, ¿y estuviste tú también trabajando entonces en la industria? Yo llegué a trabajar también en Coca-Cola. Ok. Ya después de que hice mi carrera de mis estudios, pues en principio fíjate que no quería trabajar en Coca-Cola, porque decía, quiero trabajar en otra cosa que no sea Coca-Cola. Ok. Pero al final de cuentas, caí en Coca-Cola, pero no aquí. Yo ya empecé a trabajar en otro ámbito de Coca-Cola, que era la compañía de Coca-Cola Export Corporation, que era la que
daba las concesiones en México. Era la sucursal de México, de Estados Unidos, pero aquí en México, ¿verdad? Entonces yo empecé en Coca-Cola Export, que le llamaba, Okay. donde íbamos y hacíamos la relación con los embotelladores. Y eso me permitió pues recorrer gran parte de la República Mexicana. Vivimos en México, Saltillo, Chihuahua, Oaxaca, pero pues de ahí recorríamos. Ok. ¿Verdad? Y eso que me comentas es muy importante porque no platicamos de qué estudiaste. Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Dónde estudiaste? Cuéntame. En el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey. Muy bien. Pues, ¿por qué decidiste estudiar administración de empresas? Y te hago esta pregunta porque mucha gente que nos sigue en las redes, que son jóvenes, y que yo estoy impulsando mucho la cultura del vino entre los jóvenes, porque creo que es un buen elemento para resaltar los sabores de los platillos, para maridarlos, que te ven. Hoy en día he platicado con muchos que dicen, no sé qué estudiar. Eso es como que lo general. Y ahorita que me cuentas de tu familia y de dónde estuvieron y lo que lograron desarrollar, ¿qué te hizo tomar la decisión de estudiar administración de empresas? Pues mira, afortunadamente a mí me tocó que desde los 10 años empecé a ir a trabajar en el embotellador. Desde Office Boy, diferentes, en lo que podía ir trabajando de acuerdo a mi edad. Ok. Y algo que sí le aprendí a papá, ¿verdad?, era que, pues, si yo quería seguir en el negocio de Coca-Cola, pues tenía que estudiar algo, una carrera que me permitiera. Claro, pude haber estudiado ingeniería, porque en la embotelladora también hay ingenieros, ¿verdad?, o químicos, hay contadores. Sin embargo, yo vi que la administración era una carrera que involucraba varias cosas. Integral, digamos. Integral, así, como la contabilidad, como parte de ingeniería, pero sobre todo a través de la administración yo podía llegar a ser un gerente de embotellador. Ok, o sea, fíjate entonces, que la visión era como llegar a ser el jefe. En aquel entonces, antes de la carrera, decía, mi objetivo era ser gerente de una embotelladora de Coca-Cola. Muy bien, perfecto. Y eso yo creo que fue lo que marcó mi vida, ¿verdad? Y pues en el transcurso del tiempo empecé con otras, en Coca-Cola, pero en otras áreas, sobre todo en el área de mercadotecnia, que era el área de ventas y mercadotecnia, pero sí llegué a ser gerente de una embotelladora en Villahermosa, Tabasco. ¡Wow! Oh, cumpliste el objetivo, se cumplió el sueño, check, qué padre, porque eso que me comentas es extraordinario, donde yo comparto mucho que debemos de marcarnos una visión en nuestras vidas, ¿no? Tener sueños, perseguirlos, siempre tratar de alcanzarlos, pero tenemos que entender que tenemos que capacitarnos, que tenemos que estudiar, que tenemos que prepararnos para poder lograr ese objetivo, para poder alcanzar ese sueño. Y tú te lo marcaste sabiendo que empezaste en una empresa, como me acabas de decir, desde mero abajo. Y fíjate qué importante, porque tenías a tu papá con un buen puesto, con el know-how, como decimos hoy, con el conocimiento, y te pudo haber abierto mucha puerta, pero te lo ganaste tú en el mismo camino, y tuviste, supongo que te saliste de la Coca-Cola para irte a estudiar a Monterrey y regresaste a la embotelladora, ¿no? Sí, yo pienso, ahorita que dice, la experiencia es bien importante, y aun cuando tengas pequeños trabajos en una industria, eso te va a ayudar, sobre todo desde muy pequeño. Yo a la edad de 12, 13 años, yo me iba con papá, él les daba capacitación a los vendedores, a los supervisores, de cómo había que vender, qué tenías que hacer. Y entonces yo le ayudaba a pasar, en aquel entonces, eso eran transparencias.
Ok. Eran transparentes, pero antes de las transparencias eran rollos como si fueran los negativos y ibas pasando. Y luego vinieron las transparencias. Ok, no Y sabía, entonces desconozco pasabas completamente tú lo que era que eso. Coca-Cola pues les mandaba todo el kit, ¿verdad? Para poder estar. Pero ahí es donde aprendí yo a que cómo se manejaba el negocio de Coca-Cola de aquel entonces, ¿verdad? Porque ahora el negocio pues es muy, muy diferente. Cómo se maneja la mercadotecnia. En aquel entonces sí había que ir el vendedor, tenía que ir Hasta el estanquillo. al abarrote, al No, estanquillo, la tienda de la esquina, ¿no? con don Juanita, con doña María, y cómo estás, y qué has hecho, y hacer una labor realmente de venta. Y bueno, también había pues las labores de la competencia, ¿verdad? Y había hasta guerras, Wow, ¿verdad? De la venta. claro. Pero ahí es donde va uno aprendiendo. Y sí me ayudó mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esa práctica, de alguna forma, en el futuro, lo vas aprovechando. Cosas que cuando yo entré a Coca-Cola, yo llevaba un handicap a lo mejor contra otras que también eran licenciados en administración de empresas o ingenieros, pero traías un handicap de conocer realmente ese tipo de negocio. Qué importante, porque como te comento, yo creo que hoy en día nos hace mucha falta esa conciencia de que tenemos tantas herramientas para poder aprender, Homero. O sea, yo sí me tocó la parte de, bueno, me imagino que obviamente a ti te ha tocado otras cosas mucho más grandes que a mí, pero a mí me tocó la parte de tener que ir a la biblioteca que estaba aquí en el periférico, cuando estaba yo en la secundaria, a buscar un libro para poder hacer una tarea o para poder hacer un proyecto. Y no es por nada, pero el tema del Internet pues vino a ser una nueva era, hay un antes y un después, donde pues te dio la facilidad de tener un buscador, miles de buscadores hoy en día, y poder hacerle cualquier pregunta y contestar en segundos, tener una respuesta. Entonces, creo que hoy en día que tenemos esa oportunidad de tener tantas herramientas para seguir estudiando, para seguir capacitándonos, para seguir aprendiendo. Y hoy con la inteligencia artificial, pues aún más, ¿no? Entonces, siento y reconozco a tu generación y todo lo que ustedes lograron en ese tiempo sin tener todas estas herramientas. Entonces yo digo, hoy en día que la generación dice, ay, no, pues es que no sé, déjame ver, lo voy a pensar, mejor me dedico a ser influencer con todo respeto a todo el mundo, pero que también es una profesión hoy en día. Pero vaya, hay que tener también preparación para eso, ¿no? Hay que también estudiar para eso. Entonces, qué padre que compartas toda esa experiencia y lo que tuvieron que hacer en el tema de mercadotecnia, como me comentas, en el tema de venta, me imagino que también un departamento comercial era algo diferente a lo que es hoy, ¿no? Sí, son muy diferentes. La forma de trabajar, por ejemplo, el trabajo que tenía que hacer un vendedor en aquel entonces era de que salía en la mañana muy temprano, iba y vendía, pero tenía que bajar las cajas a pulso, ¿verdad? Del camión, ir, bajar las 3, 4 rejas, 5, como les decían, subir. Pero luego llegar otra vez a la embotelladora, bajar todo el envase, todas las cajas vacías, y luego subir todo. Entonces, imagínate el esfuerzo físico que tenía el vendedor. Actualmente, ¿qué pasa? Llegan los camiones a los supermercados y traen hasta montacargas, bajan los palets, los llevan, los meten. Y ahora es como otro departamento, ¿no? Como es de logística, porque no, y ya ahora no. Tenemos la preventa y todo. Bueno, fíjate, en aquel entonces, cuando yo empecé en Coca-Cola, que empecé a trabajar en el DF, había un proyecto que iniciamos de que le llamamos la preventa. Te estoy hablando ya en 1974, 1975. Pero pues eso se vino a venir ya desarrollando, cuando menos aquí en México,
pues hace que 10 o 15 años, Ujú. aparte, del Sí. 2005, 2010 para acá, a lo mejor, ¿verdad? Que se puso de Lo moda. que queremos decir es que pues eran otras épocas, ahora son, pero tiene uno que ir también evolucionando, ¿verdad? Claro. ¿Y qué? En mi época, cuando trabajábamos, no había la laptop. Yo empecé a manejar una computadora, pero una de escritorio, eran todavía grandes, y pues aprender. En letras verdes, ¿no? En letras verdes. Sí, letras verdes como Matrix hoy. Sí. Sí, yo me acuerdo que tomé un curso de computación como en segundo año de secundaria y eran así las de programación, ya me acuerdo, de programación, porque me decía mi papá, no se te olvide, el tema de la informática es el futuro, ¿no? Sí. Ese era lo que me decían en aquel entonces, recuerdo muy bien, porque yo nada más la mecanografía Sí. en la escuela y pues luego ya nos fuimos a los teclados de las computadoras, ¿no? Exacto. Pues fíjate qué interesante el tema del departamento comercial y bien que lo dices porque ha habido mucha confusión. Yo que estoy que me gusta mucho el área de mercadotecnia y a ver qué opinas. Hoy en día la gente piensa que mercadotecnia significa publicidad o que mercadotecnia significa ventas. Cuando yo les comparto en diversos foros que he tenido la fortuna de que me inviten, les cuento que la mercadotecnia es el estudio del mercado, ¿no? Primero había que conocer a quién le vamos a vender, a qué nicho le estamos dirigiendo, y luego ya nos metíamos al tema de hacer una publicidad, que era esto de, pues, hacer un folleto, por ejemplo, hoy en día los medios masivos, ¿no? Hacer un folleto o hacer una campaña de radio, hacer una campaña de televisión. Hoy están las redes sociales, pero esa es una rama de la mercadotecnia y el diseño es otra rama de la mercadotecnia, pero no tiene nada que ver con el departamento comercial. O sea, crear un departamento comercial. Sé que después de que estuviste en Coca-Cola también estuviste en carros, ¿no? Estuviste en una agencia de carros. Sí, también he trabajado en cuestión automotriz, de venta de automóviles también. ¿Y ahí desarrollaste un departamento comercial? ¿O estabas Pues también en bueno, la parte pues ya administrativa? Bueno, ahí estaba yo como gerente general ¿Y de una qué percepción agencia. dijeras que hay diferente? Por ejemplo, hoy en día que le pudieras decir a los que tienen un emprendimiento, ¿cómo pueden diferenciar para que crean un departamento comercial bueno? ¿Qué consejo les pudieras dar? Bueno, pues lógicamente tienes que conocer muy bien tu producto, porque si no lo conoces, pues Claro. no vas a poder ofrecer bien tu producto. Y por otro lado también, pues tienes que conocer las necesidades de tu cliente, ¿verdad? Para poderlo aconsejar, ¿verdad? Porque sí, pues en el caso de carros, pues no a todo le vas a vender una camioneta o un carro o una minivan. Cada persona tiene sus necesidades. Y no nada más en los automóviles, ¿verdad? En cada uno de los negocios. Claro. Hay que conocer bien lo que el cliente requiere. Tengo un producto, pero aunque sea un producto, a lo mejor tiene diferentes connotaciones para cada uno de los clientes. De los prospectos, ¿no? De los que prospectos. se conviertan en clientes. Sí. Es importantísimo tener un buen departamento comercial en una empresa. Creo que es una parte fundamental y a veces como que no le dan ese valor porque sé que pues mucho se maneja por comisiones, ¿no? Es que como un sueldo chiquito y te doy las comisiones así, ¿no? Yo sí voy con la idea de tener más incentivos para tener un buen departamento de ventas que al final del día es el motor, es la imagen de ese producto o servicio que estás vendiendo. Pero puedes tener muchas ventas, pero si no las sabes administrar, yo creo que ahí se acaba el negocio. Cuéntanos un poquito de la experiencia que has tenido en los diferentes negocios que te ha tocado administrar, porque sé que son varios. A ver, enumérame bueno, varios de los que has administrado. En el área de Coca-Cola, como te dije, en el área pues de mercadotecnia, pero luego como embotellador. Pero luego también manejé 2 embotelladoras, que era Mazatlán y La Paz. Ok.
O sea, yo era el director de esas 2 embotelladoras y viviendo en Saltillo. Órale. Fíjate, es ¿Ibas y interesante. venías o...? Pero también trabajé en la industria textil de la mezclilla, ahí en Saltillo, 5 años. Era una mezclillera y una fábrica de pantalones, de prendas de mezclilla, y también una comercializadora, una refaccionaria que hicimos hacer. Ahí fue un proyecto que iniciamos, y luego ya otros lo continuaron. Fábrica de anuncios. En aquel entonces eran los anuncios de acrílico, aparte del grupo de Coca-Cola ya de Saltillo, que eran los anuncios que conocemos de Coca-Cola anteriores, que eran 2 carátulas, unos anuncios que se ponían como Sí. banderas, Sí. o los anuncios grandes como los Oxxo, Ajá. que tenían los anuncios esos grandotes, que ahora ya son cosas muy diferentes. Anuncios, que Helados Holanda, también trabajé Esa no me la en sabía. proyectos con Helados Holanda, en lo que son venta de autos. Emprendí un negocio también. Ok. Aparte de todos los que ya habías administrado. Sí, la experiencia, porque siempre dices, oye, yo quiero tener un negocio propio. Claro. Y muchas personas piensan que tener un negocio propio es trabajar menos. No, Y no, es trabajar más. claro. Porque cuando tú eres empleado trabajas 8 horas. Cuando eres dueño trabajas 24. Claro. Claro, medio duermes, ¿verdad? Mayor responsabilidad, mayor compromiso. Ahí no hay aguinaldo, Sí. ¿tú lo pagas? ¿Tú pagas la vacación? Pero es muy interesante. Y este negocio no fue idea mía, Ok. fue idea de Ana, mi esposa. Que dijo, vamos a hacer un negocio. Después de estar Pues mira, administrando tantos. Bueno, antes de ese tuvimos otro, allá en Saltillo, y también lo manejó ella. Yo ni me Ok. metí. Vendíamos, en aquel entonces estaba poniéndose de moda el papel continuo para computador. Ok. Y un buen amigo, Javier Argüelles, Ujú. tenía ahí en Monterrey, habían empezado una fábrica de papel. Me asocié con él y pusimos una sucursal en Saltillo, y Ana lo empezó a manejar. ¿Y cómo ¿Y te fue la creció? experiencia? Digo, porque de la industria del refresco a los carros, a los helados, a veces esa parte en la que mucha gente piensa que decir, tengo que seguir como por la misma línea, ¿no? Como que, ay, no me salgo. Me pasa mucho aquí en Matamoros que he escuchado historias donde se meten a la industria maquiladora, sobre todo en el sector automotriz, y ya dicen, no, ya no me salgo de mi expertise, ¿no? De Sí. lo que he ido tomando. O sea, ¿a ti te funcionó haber ido a diferentes rubros? Bueno, a mí me encantaba. Ok. Me encantaba conocer siempre cosas nuevas. Oye, trabajar en Coca-Cola, luego en la mezclilla, luego en la refaccionaria, una fletera, también manejé una fletera, que te dijera, luego el negocio de papel, que aunque yo no trabajaba directamente, pues de alguna forma, pues tenía que ayudarles a desarrollarlo, ¿verdad? Y de un negocio que empezó en casa, pues se tuvo que conseguir una bodega, y ahí se inició. Cada área te da diferentes Enseñanzas. enseñanzas, pero sí te tiene que gustar salir de la rutina. Una cosa que no tengo es que no soy rutinario. Ok. Y eso es parte de esto. A mí me decían, oye, ¿cómo es que te vas a vivir a Villahermosa, Tabasco? ¿O cómo salimos a vivir de Matamoros a otro lado? Claro. Es más, la familia nos decían a nosotros los judíos errantes. Ah, canción. ¿Por qué? Pues porque salimos de casa, ¿verdad? Nos casamos y nos fuimos a vivir a México, Saltillo, Chihuahua, Oaxaca. Regresamos a Matamoros y nomás duramos 2 años. ¿Viviendo en Aquí, Matamoros? nada más. Órale, y otra ¿Por vez. qué?
porque nos faltaba ese andar de aquí para allá. Los tacos no te convencieron. ¿Los tacos? Sí. ¿De dónde? De aquí, del pueblo. No, estaban mejor los de México. Porque No, esos son de nuestros pilares. Era. No, pues es que digo, No, siempre pero decimos sí que... es importante, ese concepto me decían, bueno, es ¿cómo le haces? Pues sí, tienes que tener ese deseo de cambiar, de ser diferente, de conocer cosas nuevas. Y tanto ha sido, pues, que cada uno de estos negocios, pues, son cosas diferentes. Hay muchas cosas en común. La administración tiene cosas en común, pero cada uno tiene su detalle. Y como dices, te aburres de una cosa y pues vas a otra. Pues lo bueno es que te ha servido ese empuje, el ímpetu, la visión que tienes, las ganas de seguir creciendo y de seguir creciendo negocios y de alguna manera ayudando a la gente, porque eso es bien importante, ayudar. Si te invitaron a administrar un negocio, que es bien difícil hoy en día, te voy a decir, que alguien diga, tengo mi negocio y reconozco que no puedo con él, que no lo puedo administrar, que necesito a alguien que me apoye. Hoy en día es complicado, te lo digo. En todo nuestro ambiente, como que nos hace mucha falta esa cultura empresarial, donde yo comparto que necesitamos de especialistas en los diferentes ramos para poder crecer. Y muchas veces hay que hacer las alianzas correctas. Yo sé de grandes empresas que han tenido que vender acciones para decir, me asocié, digamos, una industria de hamburguesas con una de alitas, por decirte algo, ¿no? Sí. Y creamos este concepto, fusionamos y logramos llegar a esto. Pero a veces como que tenemos esa parte de el sentido de pertenencia, de, ay, no lo quiero soltar, es mío, y no me lo vayan a comer, y no, el miedo, digámoslo así, ¿no? Yo creo que... El miedo a desprenderte de las cosas. Y tuvimos un buen amigo, que en paz descansa ya, que él, un visionario también, él compraba negocios, por decirte, no necesariamente quebrados, pero que no estaban progresando, los agarraba, los reprocesaba y luego lo vendía. Qué visión. Y decía, voy a comprar para venderlo. ¿Me entiendes? Ese es otro tipo de negocio, ¿verdad? Claro. El comprar y válido. para vender. Válido. Lo mismo las casas, ¿verdad? Oye, compro una casa, la remodelo y la vendo. No te enamores de ella. Enamórate, pero para venderla. Pues sí. Bueno, Quítale el también sentimiento. he vendido casas. Ok. También he vendido casas. Y periódico también. Periódico. También. Anuncios de periódico. En el periódico. Sí. Quítale el sentimentalismo un poquito al negocio y dale ese toque frío que a veces se ocupa para poder tomar decisiones. Y por ahí a lo mejor se me escapa algún otro de las áreas en las que estuve trabajando, ahorita a lo mejor no recuerdo, pero digo, ese de la mezclilla, yo decía, oye, ¿cómo? Oye, el negocio de la mezclilla, el poder comprar algodón, realmente en aquella época era algo que tenías que tener mucha experiencia. El dueño, que era un ingeniero textil, el que manejaba la textilera, y a nadie le dejaba comprar algodón. Cuando yo entré, a menos de un año, me dejó comprar algodón. ¿Y por qué? ¿Era como monopolio? ¿Estaba como controlado? El algodón estaba en aquel entonces, ahorita pues no sé, pero fluctuaba mucho. Era como comprar oro, porque de repente baja o sube. El algodón también de repente subía, bajaba. A veces había que comprar a futuros, y tenías que conocerlo, y además tiene muchas clasificaciones. Tenías que hacer una mezcla, y cuál era la mejor mezcla que a ti para esta empresa le convenía, ¿verdad? Porque también depende del tipo de tela que tú vendas. Okay. Porque no es lo mismo una mezclilla que una gabardina, que otro tipo de telas, ¿verdad? Cada tela tiene sus características y su tipo de algodón, pero son cosas que dices, oye, ¿cómo? Pero si tú tienes esa tenacidad, lo vas a aprender. Súper bien. Nomás que tienes que meterle día.
Cuando inicié, era de que me iba a las 9 de la mañana o antes de las 8, pero regresaba a las 9 de la noche. Sí, como decía, oye, ¿y cómo le haces para administrar? Nada más trabajo mediodía. ¿Cómo mediodía? Sí, 12 horas. Sí, trabajar mediodía no significa trabajar 4 horas. Claro. Trabajar mediodía, que son 24 horas, es trabajar 12 horas, muchachos. Qué bien, fíjate. 12 horas y es increíble. Disciplina, que es lo que acabas de comentar, constancia, importantísimo. La parte de tenaz, me encantó esa frase. Creo que esas son de los valores, de las habilidades, de los hábitos que tenemos que tener para poder administrar un buen negocio. Y entrando en ese tema de una vez que ya tienes las finanzas y que lograste que la empresa tuviera un buen punto de equilibrio, que la empresa ya esté próspera, que esté abundante. Yo sé que a ti te encanta este tema del ahorro, porque sé que ahora estás muy metido en el tema del ahorro. A pesar de todos estos años, de toda esta experiencia que has tomado, hoy en día sigues trabajando. ¿Cuántos años tienes, Omar? Pues gracias a Dios, 73. Y vamos para 74 con el favor de Dios ahora en junio. Y sigue trabajando, Yo digo que para los 60 ya quiero que me saquen el clutch. Bueno, hay algo bien importante ahorita que te iba a comentar. Y lo aprendí también de un buen amigo, que también en paz descansa. El negocio te tiene que gustar. El trabajo tiene que ser como un juego que te apasiona. A ti te gusta el fútbol americano, ¿no? Claro, me encanta. Y te apasiona. Me apasiona. Y te puedes pasar 8 horas viendo el fútbol americano y puedes irte caminando de aquí hasta Dallas con tal de ver a mis Cowboys. Así es, Cowboys. Es correcto. Entonces, eso es bien importante. Y este amigo me decía, si lo que estás haciendo no te gusta, no es como ese juego que te apasiona, déjalo y búscate otro. Muy bien. Yo creo que es bien importante. O sea, que tienes que hacer tu trabajo como algo ¿Con que pasión? te gusta. Como si fuera un partido de fútbol o de béisbol, o algo que te apasiona, que es como un juego. O sea, porque los profesionales, los jugadores profesionales, pues la verdad es que trabajan bastante. Claro. Tú los ves y un partido el Super Bowl, ¿cuántas horas de juego? Son 4 horas de juego. 4 horas y ganan. Pero tienen toda una temporada preparándose. Pero toda la temporada. Preparándose para llegar. Tienen que trabajar, claro. Tienen que entrenar, tienen que tener una serie de partidos, recibir golpes. Claro. ¿Verdad? Entonces, en los negocios también recibimos golpes. Pero lo importante que es levantarte, no quedarte ahí acostado diciendo, ay, me duele. Sí, muy importante. Pues, la verdad, tienes toda la razón. Y como te decía, sé que estás hoy en el tema de fondos de inversión, de ahorro para el retiro, que ahora estás compartiendo un poco de eso quiero que antes de concluir este espacio, porque vamos a seguir aquí tomando vino, compárteme ese tema del ahorro, porque yo creo que ahorita los que estamos en esta edad, estamos en una edad bastante buena para empezar un ahorro de retiro, pero como que no nos atrevemos a decir, oye, a ver, ya me queda un poquito, digamos que estoy logrando cubrir todos mis gastos y me queda un poco de ahorro. Y muchas veces lo que se hace es que dices, bueno, lo quiero invertir o lo voy a gastar más o voy a comprar más cosas. ¿Vale la pena hacer un fondo de retiro? Claro que sí. Y yo te digo que desafortunadamente en mi época no había los planes que hay actualmente. Pero actualmente, ahorita, tú puedes empezar a hacer un fondo al niño que acaba de nacer, a tu hijo, a tu nieto, lo puedes empezar a hacer un fondo. Y a veces dice uno, ¿para qué? Pero es bien importante porque cuando llegas a la edad de nosotros, llegas a la edad de retiro, y no porque te retires, sino porque llegas a una edad
en que a lo mejor ya no puedes trabajar, sí puedes seguir trabajando, pero tienes que hacer ese fondo. ¿Y qué significa? Significa que de lo que tú ganas, una cantidad, un porcentaje, deberías de estarlo dedicando a decir, estos dinero, de cualquier cantidad que sea, vamos a decir 100 pesos, estos 100 pesos los voy a ir guardando, ¿sí? Para que el día de mañana yo me los pueda gastar. ¿Ahorita qué haces? Ahorita gastas 100 pesos para esta comida, para este refresco, lo que tú quieras. Bueno, esos 100 pesos o 1000 pesos, lo que tú quieras, la cantidad que sea, hay que irla guardando para el día de mañana podértela gastar. O sea, dentro de tu presupuesto tienes que definir, esta cantidad la tengo que guardar aquí para gastármela en el futuro. Fíjate que ahorita que dices eso, me quedo pensando en que hace rato llegué y le puse unas monedas a las alcancías de mis hijos, de tus nietos, y ahorita que estás diciendo eso de volada me fui a ese flash. O sea, ¿en qué momento rompimos esa parte? O sea, ¿en qué momento nosotros dejamos de niños dejar esa conciencia de estar ahorrando en una alcancía, como lo hacíamos de niños? Yo me acuerdo, mi abuelo me daba el domingo, y luego mi papá era su chantaje de que no te voy a dar el domingo si no te portas así, si no te portas bien, ¿no? Y me acuerdo, no sé en qué momento, de hecho, dejamos de tener la alcancía. O sea, ya no sé en qué momento pasó que dije, ya no es importante tener la alcancía. ¿Cómo rompemos eso para que el niño que sí comienza a tener un ahorro en su alcancía lo continúe? Y fíjate, ahí, tocas algo bien importante. Recuerdo por ahí que había en la escuela el fondo de ahorro. O sea, que tú ibas ahorrando. En la escuela había como un fondo de ahorro, donde ibas llevando dinero para que al final te entregaban tu ahorro y para que pues lo gastaras, ¿verdad? Y eso es estar ahorrando para un futuro que lo vemos al principio muy lejano. Claro. ¿Sí? Pero que un día nos llega. Y ese fondo, pues no necesariamente a lo mejor lo tienes que utilizar hasta los 65 años. A lo mejor a los 50 vas a tener que requerir. Nos ha tocado pues que hay personas que a lo mejor por circunstancias, a los 55, 60 años o antes, se enferma, ¿no? Tienes alguna situación que ya no te permite trabajar y no tienes un ahorro, una capacidad. O sea, el ahorro es decir, una cuenta, una cantidad que te permita vivir al futuro. Si tú dijeras, oye, pues ¿cuánto dinero tendría que tener a los 65 años para que de ahí en adelante tengas calidad de vida, simplemente, tengas una calidad, ¿no? Pues la verdad es que tienes que invertirte bastante. Claro. A lo mejor tendrías que decir, de mis ingresos, el 20% lo tengo que guardar para el futuro. ¡Wow! El 20%. ¡Wow! Mínimo tienes que estar guardando un 10%. Eso es lo que te dice, hay que guardar un 10% para el futuro. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, sí es importante empezar a hacer. Y ahorita lo puedes empezar a hacer desde que están bebés. Porque desde recién nacido puedes crearle un fondo de retiro. Sé que hoy... A través de un instrumento... Era lo que te iba a preguntar. A través de un instrumento que se llama... que no me gusta a veces decirle, pero se le llama, en Estados Unidos, se llama seguro de vida. Ajá. Pero realmente es un instrumento que te permite ahorrar, a la vez tener un seguro de vida. Y los seguros de vida siempre lo tenemos como que, me tengo que morir para que la familia disfrute. Y ahora los seguros de vida, primero, te ayudan a hacer un fondo también. Y segundo, tienen beneficios en vida. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor tengo alguna situación, alguna enfermedad grave
y la compañía te puede anticipar dinero. ¿Para qué? Para que vivas o para que te cures. Entonces, es importante ver todos esos instrumentos que hay, esos beneficios, porque mientras no tenemos la necesidad, no lo vemos, no le damos la importancia. El seguro de gastos médicos, que es otro ahorro. El seguro de gastos médicos no es un gasto. Es una inversión. Es un ahorro, es un ahorro. Te voy a decir por qué. Si tú ahorita te pones a decir, oye, mira, yo me voy a ahorrar 100 pesos mensuales para el día que me enferme. ¿Cuántos son 100 por 12 meses? Pues 1,200. ¿Por 10 años? No, pues 12,000. Si ya ahorraste 12,000, a los 10 años, ¿tuviste alguna ¿a poco vas a poder? No te alcanza ni para la rentabilidad del dedo que me hice hace 2 semanas con el fútbol. Y el tener un seguro de gastos médicos, lo que sí te asegura, es decir, que tener ese dinero para poder... Que en un caso de emergencia, pues con un poco de dinero, vas a poder cubrir mucho de los gastos. Wow. Si así lo vemos, ¿verdad? Claro, y está muy bien esa visión. Sí, no es un gasto, es un ahorro, pero a través de un instrumento que te va a ayudar a que sea menor. Y lo mismo es con los instrumentos de inversión, como les decíamos, para el futuro, en el que vas ahorrando, pero también va teniendo un crecimiento. Ahorita el crecimiento anda aproximadamente en promedio entre el 7 y 8% anual. Muy bien, muy bien, importantísimo. Entonces, si se dan cuenta, aquí a Homero le gusta el tema del ahorro. Sé que hoy en día estás como asesor, como consultor de estos temas. Búsquenlo en sus redes sociales para que si alguien tiene preguntas acerca del ahorro, de los fondos, vale la pena. Sé que estás dedicándote actualmente a eso. Y bueno, pues ya para concluir, agradecerte que me hayas contado toda esta historia, que les hayas compartido toda la historia. Sí, ahora se dan cuenta por qué le pusimos a la botella de este vino premium Homero Javier, por esa historia de vida tan enriquecedora, porque así es nuestro vino, enriquecedor. Así que salud. Salud. Y salud, porque también el salud significa tener salud, significa tener vida. Gracias, salud. Gracias por acompañarnos, Homero, y gracias a ustedes. Recuerden que hay que maridar la vida para vivir feliz. Salud. Así es. Hay que disfrutarla.